Siento el palpitar de tu corazón en mí. Siento tu respiro dentro de mi ser. Puedo oír tu voz diciéndome: sola no estoy, sola no estoy, estás conmigo. Bienvenida al programa Sola No Estoy, presentado por Damas para Cristo Internacional. Yo soy Vivi Correa, presidente, y hoy tenemos el gozo de tener con nosotros una vez más a Elber Hernández, y estamos esperando una buena palabra. Y antes de, yo sé que va a hablar de lo que va a hablar, se llama Dios te recibe. Y con eso quiero dar la definición de la palabra justicia, porque pertenece a esta historia. La palabra justicia quiere decir la divina habilidad de parar ante de Dios sin ningún sentido de culpabilidad, vergüenza, inferioridad o temor, como si nunca había existido el pecado. ¡Qué tremendo! Cuando Amén. ponemos nuestra fe en Dios, somos justificados como si nunca había existido el pecado. Gloria a Dios. Ahora quiero darte el tiempo, Elba, bienvenida. Gracias, hermana Vivi, por esta oportunidad que tengo de compartir nuevamente la palabra de nuestro Dios. Y el título de esta enseñanza es Dios te recibe. Esta es una de las historias más tiernas, más dulces, más conmovedoras que un padre demuestra a sus hijos, hablando de un padre terrenal. Pero hablando de nuestro Padre Celestial, es un Dios excelente, es un Dios maravilloso, es un amor que tiene hacia nosotros, hacia la humanidad, un amor incondicional, un amor inmenso, un amor intenso y un amor eterno. La historia que quiero compartir, bueno, la parábola que Jesús habló a sus discípulos y a todas las personas que estaban alrededor de él, escucharon esta parábola. Interesante, porque está hablando de un padre que tenía 2 hijos y uno de ellos quiso irse de la casa, tomó la decisión de irse de la casa, pero el padre que lo entiende como nuestro padre, entiende todo, nos comprende. Dios no nos obliga a nosotros que le recibamos en nuestro corazón. Es nuestra propia decisión, es nuestra voluntad cuando nosotros abrimos nuestro corazón a Cristo y se lo entregamos a Él. Es nuestra decisión. En este caso, el padre terrenal le dice a su hijo, está bien, compartió la herencia porque eran 2 hijos, le dio la mitad al hijo menor en este caso, porque era él el que quería irse de la casa. Y la historia comienza así, comienza Jesús enseñando esta historia, de cómo este joven, porque era el menor, joven, tomó esa decisión. No sabemos por qué tomó esa decisión, si es tan cómodo vivir en la casa de los padres. Créanme que nunca ustedes que se han ido de la casa o nosotros que nos hemos ido de la casa, nunca más vamos a vivir tan cómodamente, porque el padre se preocupa por las necesidades de sus hijos. Nos dan techo, nos dan abrigo, nos dan alimentos, y cuando tú te vas de la casa tienes que trabajar para ganarte los alimentos, para tener un lugar donde vivir. Tú tienes que trabajar y ganártelo. Por eso digo, este joven irresponsable, voy a decir,
se fue de viaje con su herencia y se puso a malgastarla. Ni siquiera él dijo, bueno, ya tengo este dinero, voy a ver cómo lo invierto para multiplicar más el dinero. Irresponsable, porque solamente tomó el dinero, actuó como un niño inocente, agarró el dinero y se fue y lo malgastó. Cuando se terminó el dinero, vino la tristeza para él. Se puso muy triste, empezó a meditar y se arrepintió y dijo, ¿por qué yo me salí de mi casa? ¿Por qué yo estoy sufriendo ahora? Porque se gastó todo y se quedó sin dinero, no tenía dónde vivir, no tenía alimentos, no tenía nada. Entonces se puso a pensar y dijo, voy a regresar a mi casa y le voy a pedir perdón a mi padre, porque allá en mi casa hay muchos que trabajan para mi papá y ni siquiera están viviendo como yo, viven mejor que yo en ese tiempo. Pero antes de salirse de su casa, él no pensó eso. Y muchas veces así nos pasa a nosotros también. Tomamos decisiones sin pensar a veces en las graves consecuencias. Y entonces cuando estamos en ese problema mayor, entonces viene a nuestra mente y pensamos, ¿por qué no le pedí ayuda a Dios? ¿Por qué no pedí el consejo a Dios? ¿Por qué no obedecí? Pero Dios, que es tan bueno como este padre, era un padre muy bueno. Esta historia la encontramos en el libro de Lucas, en el capítulo 15, comenzando del 21 al 24, dice, el joven le dijo, porque él se arrepintió y dijo, no me queda otra alternativa más que regresar a la casa de mi padre. En la casa de mi padre yo voy a tener un techo, voy a tener alimentos y voy a tener ropa. Ni siquiera me voy a comportar como un hijo. Le voy a decir que me haga como uno de sus siervos, sus jornaleros, un trabajador más, porque él ya no tenía ningún derecho de pedir al padre. Solamente lo único que él podía hacer es someterse a la autoridad y someterse como cualquier otro trabajador de su padre. Dice el 21, el joven le dijo, padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Y le dice, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Regresó a su casa humillado, pidiendo perdón. Y eso es lo que hacemos nosotros cuando nosotros no nos sentimos bien. Sabemos que podemos llegar al trono de la gracia de Dios. Sabemos que podemos pedir perdón a Dios y sabemos que Dios escucha y nos recibe. Por eso el título, Dios te recibe. Si tú has pasado por una situación difícil en tu vida, quizás tomaste una mala decisión como el hijo pródigo, pero es tiempo que regreses a la casa de tu padre. Y no estoy hablando del padre terrenal, aunque los padres terrenales también reciben a sus hijos. Cuando nos ha ido mal, las puertas de la casa de nuestros padres siempre están abiertas. He visto tantos casos en mi vida de cuántos hijos se han equivocado y cuando ya ellos no pueden salir de la situación que están, regresan a la casa de los padres. Y los padres tan buenos, tan amorosos, abren las puertas de su casa y les dan el apoyo que necesitan. Qué buenos son nuestros padres terrenales, pero aún mayor, nuestro Padre Celestial. Porque nuestro Padre Celestial nos llena de paz nuestra alma. Cuando venimos ante Él y pedimos perdón, nos arrepentimos y pedimos perdón, y Él nos recibe, nos sentimos aliviados, nos sentimos descansados,
como si hemos un día duro de trabajo, porque eso es lo que dan los problemas. Son muy difíciles de solucionar, pero cuando venimos a nuestro Padre Celestial, Él nos recibe. El versículo 22 dice, pero el Padre dijo a sus siervos, escucha esto, escucha con atención esto. El hijo vino arrepentido, pidiendo perdón, le dijo que había pecado contra el cielo y contra él, y que yo ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Es tremendamente arrepentido, con vergüenza quizás, de haberse ido de la casa y malgastar el dinero, avergonzado. Pero vemos a un padre feliz, a un padre contento, agradecido con Dios, agradecido con su hijo porque había regresado. ¿Sabes el amor tan grande que Dios nos tiene a nosotros? Siempre nos vamos a equivocar, siempre quizás vamos a tomar malas decisiones, pero Dios está con sus brazos extendidos siempre para abrazarnos como hizo este padre. El padre le dijo a los siervos, saquen el mejor vestido, las mejores ropas finas y vístanle, que eso es lo que hace nuestro Padre Celestial. Él nos ha dado una vida mejor, vivimos bien, hay problemas, hay enfermedades, pero de todas nos libra Dios. Y el padre de este joven le dice, pónganle un anillo en sus manos y calcen sus pies. Lo estaba recibiendo como un rey recibiendo a su hijo. Qué padre tan amoroso, pero hablando de ese padre terrenal, comparando a nuestro Padre Celestial, que es un padre misericordioso. Su misericordia es de la tierra hasta el cielo. O sea, no tiene límite la bondad y la misericordia de Dios. Y el padre le dice a sus siervos, traigan el becerro gordo y mátenlo y comamos y hagamos fiesta. ¿Qué no enseña la Biblia, la palabra de Dios, que hay fiesta en los cielos cuando un pecador se arrepiente? Eso lo dijo Jesús. Esas palabras, que hay fiesta en los cielos. Cuando tú te arrepientes, cuando tú le pides perdón, cuando dejas que Jesús entre a tu vida y haga cambios en tu vida va a ser diferente y hay fiesta en los cielos. Y él dice en el versículo 24, dice, porque mi hijo muerto era. No sabía nada de él. Todos los días este padre estaba esperando el regreso de su hijo, igual como nuestro Padre Celestial. Siempre Él nos mira con ojos de amor, siempre esperando que nosotros le demos tiempo a Él. Porque a veces no hacemos el tiempo, no voy a decir que no hacemos el tiempo para estar con Él. Y es tan necesario, tan importante que tengamos un tiempo con Él todos los días. A la hora que tú quieras, la hora que tú decidas, pero debes de tener un tiempo con Él. Dice, y este hijo ha revivido. Nosotros, antes de conocer a Cristo, estábamos muertos espiritualmente. Y Él nos vino a dar vida, y una vida abundante, una vida llena de tranquilidad, reposa nuestra alma. Dice, este hijo se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. La fiesta comenzó, todo era felicidad, porque este padre no sabía nada de su hijo, pero cuando él regresa, lo recibe con una fiesta, con ropa y todo lo que él necesitaba. ¿Se imaginan cómo se sintió este hijo?
contento, feliz, agradecido. Y eso es lo que somos nosotros. Agradecidos por lo bueno que es Dios con nosotros. Nuestro Padre es un Padre muy bueno. Hablando de ese Padre terrenal, al mismo tiempo estamos recordando a nuestro Padre celestial, cómo nos trata Él a nosotros, cómo te trata a ti. Te trata con cariño siempre, porque eres amado por Él. El amor incondicional del Padre no castiga al hijo pródigo por su comportamiento, no lo castigó, no lo rechazó, no le dijo, pues ya te gastaste tu dinero, pues vete de la casa. No. Y así es nuestro Padre. Lo recibió con los brazos abiertos y celebró su regreso. De regreso a casa. Hubo fiesta. Esto refleja el amor incondicional de Dios, quien perdona a sus hijos sin importar lo que hayas hecho, sin importar tus pecados. Dice en 1 Juan 1:9 que Él nos perdona de todo pecado y de toda maldad. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo. Gracias a Dios. El hijo pródigo nos representa a nosotros. El hijo pródigo nos representa a nosotros cuando nos rebelamos contra nuestro Padre Celestial. Dios no nos va a detener para que nosotros nos vayamos o nos alejemos de Él. Él no nos va a detener, pero sí su corazón se entristece porque Él nos quiere tener con Él. Y eso es maravilloso. Para mí es maravilloso saber que Dios quiere que yo esté con Él y que me vaya a vivir con Él y que tiene un lugar para mí. Para mí eso es maravilloso. Nadie más te puede ofrecer una vida mejor que nuestro Padre Celestial. Al igual que el hijo pródigo, reflexiona sobre tus acciones y reconoce cuando te has alejado de Dios. Muchas veces cosas, afanes de la vida nos alejan de Dios. Poco a poco nos vamos retirando de la casa de Dios. Al fin nos damos cuenta que tan lejos estamos. Y es bien difícil de regresar a la casa de Dios. Pero en este momento, Dios te está haciendo la invitación a ti. Así como este hijo pródigo, él tomó la decisión de regresar a su casa, de regresar con la familia, aunque no quería que lo traten como familia. Dios nos trata como lo que somos, hijos de Dios, amados por Dios. Desde el momento que tú recibes a Jesucristo, eres un hijo de Dios. Al igual que el hijo pródigo, se alejó, pero él tomó la decisión de regresar a casa. El arrepentimiento genuino es reconocer el daño causado y desear cambiar. La parábola nos enseña que Dios siempre está dispuesto. Gloria a Dios. Él siempre está dispuesto a perdonar y recibirnos con amor. Si has cometido algún pecado que te atormenta, porque quizás en este momento estás atormentado por algo que hiciste, busca el perdón de Dios y perdónate a ti mismo también. El hijo pródigo no esperaba tal recibimiento, no esperaba que su padre hiciera, pero el padre lo recibió con una fiesta. En Proverbios 28:13 dice, quien encubre su pecado jamás prosperará. Quien lo confiesa y lo deja, haya el perdón. El que encubre su pecado. Debes de confesar ese pecado, debes de confesarlo a Dios y pedirle perdón y decirle, yo estuve mal, pero vengo a ti, que eres el único que puedes perdonarme y limpiarme
de toda mi maldad. Y Él lo hace. Y te vas a sentir mejor, mucho mejor. El Salmo 86:5 dice, tú, Señor, eres bueno y perdonador. Grande es tu amor por todos los que te invocan. Bueno, es bueno Dios. Perdona cualquier ofensa. Este versículo me gustó muchísimo, llenó de ternura mi corazón y se estremeció mi corazón al leer este versículo. Es un versículo muy hermoso que se encuentra en Miqueas capítulo 7 y el versículo 18 dice, ¿qué Dios hay como tú? Realmente no hay nadie como Dios. Dios es soberano. Dios está en todas partes. Dios te conoce muy bien. No hay Dios como tú. Dice que perdonas la maldad. Nadie más puede perdonar tu pecado y tu maldad. Nadie. No hay ningún ser humano que pueda perdonar tu pecado y tu maldad. Solamente Jesucristo. Dice, y pasa por alto el delito del remanente de su pueblo. ¿Qué Dios hay como tú que perdona la maldad y pasa por alto el delito del remanente de su pueblo? Dice, no siempre estarás airado, porque tu mayor placer, aleluya, tu mayor placer es amar. No hay nadie como Él. No hay nadie. ¿Puedes creer eso? ¿Puedes recibir esta palabra? ¿Puedes recibirla en tu corazón? ¿Puedes pedir perdón en este momento? ¿Puedes regresar a la casa de Dios en este momento si tú te has alejado? Medita en esta palabra, que no hay nadie como Él. Y dice, porque tu mayor placer es amar. Gloria a Dios. Dice en Juan, primera de Juan 2:2, Él es sacrificio por el perdón de nuestros pecados. Él se sacrificó. Él fue a la cruz, derramó su última gota de sangre por amor a nosotros para perdonar nuestros pecados. Y dice, y no solamente los nuestros, sino por los de todo el mundo. Todo el mundo. Aquí no hay favoritos. Dios ama a todos y perdona a todo aquel que se arrepiente y pide perdón. Dios lo perdona. Dice el Salmo 32:5, pero te confesé mi pecado y no te oculté mi maldad. Me dije, voy a confesar mis transgresiones al Señor y tú perdonaste mi maldad y mi pecado. Qué bien se sentía el salmista después de saber que había pecado, había ofendido a Dios y que él sabía que Dios le había perdonado. Qué bien se sentía. Gracias a Dios. Perdonar y ser perdonado nos hace libres. Cuando nos sentimos perdonados, Él nos hace libres. La Biblia habla del perdón y nos enseña a perdonar también a otros. El perdón es un regalo otorgado por la gracia de Dios. Voy a leer otros versículos, casi estoy para concluir. Dice en Lucas 23:42, el ladrón que estaba crucificado pidió perdón y dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. El ladrón no tenía nada que ofrecer a Dios. El ladrón no tenía tiempo para ir a la casa de Dios. El ladrón no tenía tiempo para hacer buenas obras. El ladrón no tenía tiempo para ir a predicar. Lo único que podía hacer era pedir
desesperadamente a Jesús que tuviera piedad de él. Y Jesús le dijo, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Si este hombre no hubiera pedido perdón en los últimos segundos de su vida, no hubiera entrado al reino de los cielos. Gracias a Dios, Jesús está dispuesto a perdonar. No importa quién seas, un ladrón, un asesino, incluso si tú piensas que eres una persona buena. La Biblia dice que no hay justo ni uno siquiera. Puedes recibir el perdón ahora mismo, el perdón de Dios a través de Jesús. Pídele perdón ahora mismo. Solamente un versículo más, Efesios 2:8. Porque por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe, y esto no procede de Dios, de ustedes, sino de Dios. Dios, que es un Padre amoroso y bueno. Tú puedes regresar ahora mismo a la casa de Dios. Pide perdón y Dios te va a perdonar. Y bienvenido a la familia de Dios. Amén. Bendiciones. Amén. Elva, ¿por qué rápidamente no oras por la gente que quieren volver al Señor? Amén. Amado Padre que estás en los cielos, te damos las gracias en este momento por esta palabra. Es una palabra maravillosa, que tú te dignes a escucharnos. En este momento, si hay alguna persona que quiere repetir esta oración, que lo haga conmigo ahora mismo. Padre amado, te doy las gracias porque tú eres un Dios muy bueno, porque tú no te fijas en mí, porque tú has tocado mi corazón a través de esta enseñanza del Hijo Pródigo. Yo te pido perdón también, que perdones todos mis pecados y de toda mi maldad, y prometo que con tu ayuda voy a ir a tu casa. Gracias por perdonarme, gracias por ayudarme, gracias por todas tus bendiciones. Te recibo en mi corazón y te acepto como el Señor de mi vida. En el nombre de Cristo Jesús, te doy las gracias. Amén. 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 Gloria a Dios. Gloria a Dios. Hoy, Amén. Hoy es su día, no es Amén. un día más. Hoy es su día, porque el amor de Dios no se acabe, pero tu vida un día se va a acabar. No esperes, no esperes. Sí. Gracias, Elva, por esta palabra buena. Gracias a Dios. Y recuerda que Dios siempre está allí, es nuestro refugio. Cuando Amén. quieres salir, piénsalo. Deja que el Espíritu Santo te calme y te guíe, porque la vida solamente está en Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, quiero recordarles de una cosa importantísimo. Recuerda que sola no estás. Siento el palpitar de tu corazón.